Buenos días, alumnos. Vamos a terminar hoy de ver el tema referente al pago. Nos toca ver los efectos extraordinarios, accidentales y concluiremos viendo la dación en pago. Recuerden ustedes que cuando hablamos de pago se refiere al medio óptimo el medio por el cual se extinguen las obligaciones, el que busca el legislador, y es el cumplimiento efectivo por parte del deudor de la obligación pactada, del objeto de la obligación pactada. Sin embargo, hay unos efectos extraordinarios del pago, es decir, son situaciones en las que el pago recibido por el acreedor no extingue la obligación, no extingue el crédito, no libera al deudor, sino que éste sigue obligado, este sigue unido al cumplimiento de ese objeto. Y estamos hablando del pago con subrogación. ¿Qué es subrogación? Bueno, cuando vemos a Melish, él nos dice que por subrogación debemos entender la sustitución, la acción de reemplazar el puesto que ocupaba una cosa por otra, en cuyo caso hablamos de una subrogación real, o de una persona por otra, en cuyo caso estamos hablando de la subrogación personal. El pago con subrogación es una subrogación personal, porque tiene la característica que la persona del acreedor cambia. No se extingue la obligación, no se extingue la deuda, sino que el deudor queda vinculado a una nueva persona, a un nuevo acreedor que asume la posición jurídica que tenía el acreedor antes. Este acreedor o el acreedor originario recibe el pago de un tercero y este tercero ocupa, en virtud de este fenómeno jurídico del pago con subrogación, la posición personal que tenía el acreedor originario. Se discute cuál es la naturaleza jurídica del pago con subrogación. Para una parte de la doctrina se ubica dentro de la cesión de crédito. Ahora, ¿qué se discute o por qué se señala que no es una cesión de crédito? Porque el pago con subrogación, el tercero se subroga hasta la concurrencia del monto pagado. Si el tercero no paga íntegramente la obligación, este tercero concurrirá con el acreedor frente al deudor por el monto que él pagó. Además, cuando hablamos de cesión de crédito, el cesionario, el que recibe el crédito, tiene la acción únicamente por esa obligación, mientras que en el pago por subrogación, el tercero que paga tiene dos acciones: la que nace por ese pago con subrogación que es propia y la que le corresponde como acreedor. El pago con subrogación, además, tiene un origen legal o un origen convencional, en cambio que la cesión de crédito siempre es convencional. En la cesión de crédito debe haber un acuerdo de voluntades entre el cedente y el cesionario, mientras que en el pago con subrogación, además de la posibilidad de que se realice por un acuerdo de voluntades, existe el pago con subrogación que nace de una disposición o de una obligación legal. Finalmente, el pago por subrogación por voluntad del deudor no requiere el consentimiento del acreedor. En cambio, que la cesión debe ser notificada o aceptada por el deudor. Otra parte de la doctrina habla que el pago con subrogación es una novación impropia o modificativa. La novación, lo vamos a ver más adelante, es un medio de extinción de la obligación. Y estamos diciendo justamente que el pago con subrogación no extingue la obligación, sino que la obligación originaria se mantiene intacta, solo que con un nuevo acreedor. Entonces, no podemos decir que estamos en presencia de una novación,
porque no hay extinción de la obligación. Sencillamente lo que ocurre es que hay un nuevo acreedor que ocupa la posición del acreedor originario. Finalmente, hay parte de la doctrina que señala que es una ficción legal. La ficción consiste en que la persona que paga funge como si fuese el verdadero deudor, o el crédito que se considere extinguido por pago del tercero producto de la ficción no se extingue, es decir, que se traslada este crédito al patrimonio de un tercero, pero todo esto producto de una ficción creada por el legislador. En algunos contratos particulares, el legislador puede disponer que los gastos que se incurra en el pago o en el cumplimiento de la obligación corran por cuenta del acreedor. Ya nosotros vimos que normalmente, o el principio general, es que los pagos o todos los gastos que se incurran para realizar el pago corre por cuenta del deudor. Pero existen contratos, como los vimos en la clase anterior, donde este pago puede ser realizado, estos gastos deben ser cubiertos por el acreedor. ¿Cuáles son las clases de pago con subrogación? Tenemos el pago con subrogación que nace por el acuerdo de voluntades o pago por subrogación convencional y el pago por subrogación que nace por mandato de ley. El pago por subrogación es convencional cuando hay un acuerdo entre el acreedor y el tercero que paga. Es decir, este pago pago con subrogación convencional por voluntad del acreedor es el caso donde el acreedor y el tercero llegan al acuerdo de que este tercero le pague y se subrogue o se coloque en la posición de él frente al deudor. Es importante tener en cuenta que tanto el acreedor como el tercero deben ser capaces, deben tener capacidad negocial. Además, el dinero con el que paga el tercero es un dinero que es propio de él y debe haber una voluntad expresa de subrogarse, porque es posible que el pago que esté haciendo este tercero lo haga como una liberalidad frente al deudor con el ánimo de liberar, de extinguir la obligación. Entonces ahí no estaríamos en un pago por subrogación, sino sencillamente estaríamos en un pago hecho por un tercero con la liberación del deudor. También es posible que el pago por subrogación se haga por voluntad del deudor, es decir, que el acuerdo de voluntades se da entre el deudor y el tercero para pagar al acreedor. Para que estemos en presencia de un pago con subrogación, es decir, no un medio de extinción de la obligación propiamente dicha, sino un pago que hace el deudor con un dinero que proviene de un tercero, tienen que darse una serie de condiciones para que podamos estar en presencia de este pago con subrogación por voluntad del tercero. La primera condición es que debe haber un préstamo. El tercero que le entrega el dinero al deudor para que éste pague, pero a través de un préstamo. Préstamo que debe ser documentado. En segundo lugar, debe haber un consentimiento y por lo tanto debe haber capacidad negocial del tercero y del deudor. Es decir, que el tercero y el deudor llegan a un acuerdo por el cual le presta el dinero para que el deudor no lo use en lo que él quiera, sino que le presta el dinero con el objetivo de que el deudor vaya y le pague al acreedor. En tercer lugar, debe haber una declaración del deudor de que este préstamo que ha recibido del tercero lo va a destinar al pago de la obligación. Tanto el préstamo, y esto es importante, como el pago deben tener fecha cierta. Es decir, que tanto el préstamo como el pago deben tener certeza jurídica de la oportunidad en que se realice
para evitar que haya mecanismos fraudulentos para extraer ese crédito de los activos del acreedor y de esta manera escape de cualquier posibilidad de embargo por parte de un acreedor del acreedor. Entonces es indispensable para que, para que se dé la subrogación y que esta subrogación pueda ser opuesta a cualquier persona, que esos documentos, es decir, tanto el préstamo como el pago que hace el deudor con el dinero del tercero al acreedor, deben tener fecha cierta. Ahora, no es necesario que el préstamo y el pago consten en un mismo documento. De hecho, ni siquiera es necesario que se haga en un mismo momento. Es posible que el deudor notaríe el préstamo que recibió del tercero y a los pocos días notaríe el pago que hace al acreedor, es decir, que no se hace la recepción del préstamo y el pago en un mismo momento. Lo que sí es necesario, repito, es que ese documento tenga fecha cierta. Y también es necesario que el préstamo sea anterior al pago. ¿Por qué? Porque el dinero que recibe el deudor de ese préstamo tiene que ser destinado, o su objeto, su razón de ser, su causa es el pago al tercero. Y finalmente, es importante que no se necesita, en el caso del pago con subrogación por voluntad del deudor, que haya una manifestación de voluntad por parte del acreedor. El acreedor no se necesita que acepte el pago, porque el pago lo está realizando el deudor. A él poco le importa que el dinero provenga de un tercero y a él poco le importa que la obligación se mantenga incólume frente a esta subrogación. Además del pago con subrogación convencional, tenemos el pago con subrogación legal, es decir, que nace expresamente de la voluntad del acreedor, de la ley. Esa disposición legal la encontramos en el artículo 1300 de nuestro Código Civil venezolano. Cuando uno analiza el artículo 1300 del Código Civil, podemos distinguir claramente que dentro de del pago con subrogación que deriva expresamente de la voluntad del legislador, hay dos clases o dos tipos o dos casos. El primer caso es en aquellas situaciones donde quien paga, el tercero, no estaba obligado a realizar dicho pago. Por ejemplo, lo tenemos en el artículo 1300.1, numeral primero, que el subrogado obtiene los derechos y acciones del acreedor con sus respectivos privilegios e hipoteca. Es el caso del tercero que paga al acreedor y sin estar obligado a realizarse dicho pago, sino lo hace sencillamente para subrogarse o para colocarse en la posición del acreedor y tener un vínculo con ese deudor. En ese caso, este tercero que está pagando no tenía la obligación de pagar. En segundo lugar, tenemos que el caso de el artículo 1300 ordinal cuarto, que señala que el caso de el tercero, que quien paga la obligación es un heredero del deudor, pero un heredero del deudor que aceptó la herencia a beneficio de inventario. Es decir, que el heredero no se confunde su patrimonio con el patrimonio de su causante, sino que el heredero paga la obligación, pero además paga esa obligación no con dinero de la herencia, sino que paga esa obligación íntegramente con un dinero propio. En ese caso, ese heredero que paga esa obligación íntegra o que paga esa obligación sin estar obligado a ello, porque recuerden que al ser un heredero que aceptó la herencia a beneficio de inventario, el pago debería ser con el dinero propio de la herencia, de los bienes de la sucesión. Bueno, en este caso,
el heredero a beneficio de inventario paga con su dinero propio y por lo tanto se subroga en la posición de ese acreedor. Él técnicamente no estaba obligado a pagar, o a cumplir esa obligación porque al haber aceptado el beneficio de inventario, sencillamente los acreedores tienen derecho hasta la concurrencia con los activos que hay en esa sucesión. Entonces ven ustedes cómo en los numerales 1 y 4 del artículo 1300 del Código Civil venezolano está presente justamente el pago por subrogación en casos en los que el solvens no estaba obligado a ese pago. En los ordinales 2 y 3 ven ustedes los casos del pago con subrogación donde el solvens sí estaba obligado a pagar esa obligación. Entonces, por ejemplo, vemos que dice el ordinal segundo del artículo 1300, dice que el pago de subrogación en provecho del adquirente de un inmueble que emplea el precio de su adquisición en pagar a los acreedores en cuyo favor estaba hipotecado el fondo. ¿Por qué el solvens está obligado al pago? Porque si no paga, le van a ejecutar la hipoteca y él se va a ver, en cierta manera, perjudicado por la insolvencia del deudor o por el incumplimiento, perdón, del deudor. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, que el adquirente debe efectuar el pago a los acreedores en el acto de adquisición. En segundo lugar, el pago debe efectuarse hasta donde alcance el precio de venta o de compra. El acreedor hipotecario, cuando adquiere el fondo y por compensación se paga a sí mismo, se beneficia de la subrogación legal. Lo explico. Es posible que el fondo esté hipotecado a una persona y el acreedor decide adquirir ese fondo con la hipoteca y en ese momento él hace la subrogación legal que se refiere al artículo 1302 compensando el precio que va a pagar con el monto de la obligación que tienen frente a él. Es decir, él no entrega el dinero, sino que sencillamente él compensa ese precio con el pago, con la obligación que había a su favor. Bueno, en este caso operaría una subrogación legal y se aplicaría lo que señala el artículo 1300.2. En el numeral tercero tenemos el segundo caso de subrogaciones legales donde el solvens o la persona que paga sí estaba obligado a realizar dicho pago. Dice el ordinal tercero que operará un pago con subrogación en provecho de quien, estando obligado con otros o por el pago de la deuda, tenía interés en pagarla. Este es el caso típico, por ejemplo, del pago hecho por un fiador o el pago hecho por la obligación o por la totalidad de la obligación realizado por un deudor solidario. Recuerden ustedes que el deudor solidario puede ser compelido al pago de la totalidad de la obligación y él tendrá la acción de regreso frente a los otros codeudores. Entonces ven ustedes que este es el caso típico de que señala el artículo 1300 ordinal tercero, donde dice estando obligados con otros. El deudor solidario está obligado con el acreedor por una obligación, por el pago total de la obligación. También, por ejemplo, es el caso del codeudor en una obligación indivisible. ¿Cuándo es el caso de que estando obligados por otro? Es el caso del fiador. Es decir, el fiador, recuerden ustedes que no es más que un garante de la obligación, pero el fiador no es el deudor
principal de la obligación. Él sencillamente está garantizando en caso que el deudor principal no pague o no cumpla con su obligación. Ven ustedes entonces que la doctrina coloca a esta categoría de terceros, por ejemplo, el caso del arrendatario. El arrendatario no es titular del derecho de propiedad, sencillamente es una persona que está interesado en pagar para evitar que ejecuten el inmueble y él pueda verse perjudicado por esa acción. Entonces, el arrendatario que paga al acreedor hipotecario o al tercero, o el tercero que paga al vendedor para evitar una acción resolutoria de esa venta, ven ustedes que en este caso la doctrina los identifica como terceros que están interesados y por lo tanto opera la subrogación legal. Si el arrendatario, repito, que en principio no está obligado, pero sí tiene un interés en pagar, porque si no puede ejecutarse el inmueble, o el tercero que paga a un vendedor, vamos a poner el ejemplo, que yo firmo una opción para comprar un bien y no realizo el pago del precio total para que se resuelva esa venta y no entre el bien en mi patrimonio y así los terceros acreedores no puedan ejecutarlo, pues el tercero podría tener interés, porque es un buen negocio, en pagar al vendedor el saldo del precio para que se realice la venta y en ese escenario poder ejecutar sobre ese bien el pago de la obligación originalmente pactada. Entonces, en estos dos casos, donde podría ser discutible que estamos ante una subrogación legal, la doctrina es contesta en señalar que en ambos casos operaría una subrogación legal. Finalmente, el tercer tipo de subrogación, ya lo vimos, la primera era por la convencional o por acuerdo de voluntades, la segunda es por un mandato legal, por lo que señala el artículo 1300, la tercera es la subrogación parcial. Es decir, es el caso en que el solvens, quien paga, no paga la totalidad de la obligación, sino que paga una parte de esta. Recuerden cuando vimos hace unos pocos minutos que no es una cesión de crédito. ¿Por qué? Porque el solvens, en el caso de un pago parcial, solo tendría derecho a que le reembolsen la parte parcial que él pagó de esa obligación. Entonces el solvens o el que pagó concurre con el acreedor en proporción al monto pagado a cobrar el crédito frente al deudor. En este caso, vemos que el deudor pasaría de tener un solo acreedor a tener dos acreedores en esa obligación. ¿Cuáles son los efectos que origina el pago con subrogación? Básicamente, en primer lugar, como el subrogado se coloca en la posesión del acreedor, adquiere todos los derechos y acciones que aquel tuvo. Es decir, asume todos los derechos principales y accesorios. Si la obligación estaba garantizada con alguna hipoteca o con alguna otra garantía real, o si la obligación estaba garantizada con algún tipo de garantía personal, como podría ser una fianza, el subrogado, al colocarse en la posición del acreedor originario, asume la posibilidad de que esa obligación se mantenga garantizado bien con la garantía real o bien con la garantía personal. De la misma manera, todos los intereses, todos los accesorios que puede tener ese crédito, también pasan a tener el subrogado derecho sobre esto. Lo que sí es claro es que en la subrogación no agrava o no perjudica la situación que tiene el solvens. Para el deudor originario es transparente, solo que ahora en vez de tener al acreedor A, va a tener al acreedor B. El segundo efecto es que el subrogado tiene dos
acciones. La acción propia por el pago que hizo de la obligación y la acción que poseía el acreedor originario. Es decir, tiene diversos medios para obtener el reembolso de lo pagado. En tercer lugar, el subrogado solo puede recobrar su monto, su crédito hasta el monto del pago efectuado. Ahora, aquí tenemos que distinguir dos situaciones. Hay una situación donde el subrogado tiene derecho a un reembolso completo de la obligación y hay situaciones en las que el subrogado solo tiene derecho a un pago parcial del pago por él realizado. Por ejemplo, en el primer caso, estamos ante el fiador que paga. ¿Qué pasa con el fiador que paga? El fiador que paga, en principio, tiene derecho a que el deudor o los deudores principales le reembolsen completo lo que él pagó. El segundo caso, es decir, en los casos en los que tiene un pago parcial, estamos en presencia del pago realizado, por ejemplo, por un deudor solidario. Este deudor solidario que paga la totalidad de la obligación y se subroga en la posición que tenía el acreedor, se subroga en una posición para recibir un pago parcial. ¿Por qué parcial? Porque hay que descontar la cuota parte que le correspondía a él como deudor solidario cubrir de esa obligación. Entonces, en este caso, el deudor solidario que paga no tiene derecho a un reembolso o a un pago total, sino que tiene derecho a que recibir un pago parcial. En el caso de la fianza del fiador que paga, se plantea la situación de cómo puede él reclamar ese pago. Es decir, si estamos en presencia de un fiador que paga una obligación solidaria donde habían varios deudores, ¿cómo él puede reclamar o pedir ese pago? ¿A quién le puede reclamar o pedir el pago total y a quién le puede reclamar o pedir un pago parcial o proporcional? Fíjense, si el fiador ha prestado su fianza para todos los codeudores, él podrá pedir la totalidad a cualquiera de los codeudores. Estamos en presencia de, por ejemplo, una obligación solidaria donde hay 3 deudores y un fiador, y el fiador paga la obligación al acreedor y se subroga. Bueno, él puede pedir, porque él garantizaba a todos los deudores, él le podrá pedir, podrá ejecutar su fianza, podrá pedir que le devuelva la totalidad a cualquiera de los deudores. Ahora, es posible que estemos en presencia de una situación donde haya varios deudores solidarios, pero el fiador solo garantizaba la obligación con respecto a uno de ellos. En este caso, el fiador solo podrá pedir la totalidad de la obligación que él pagó en cabeza de ese deudor que a quien él garantizaba, porque es con quien él tiene el vínculo. A los otros deudores solo podrá pedir la parte proporcional que a ellos les corresponde. Y finalmente está la situación de los cofiadores. ¿Qué son cofiadores? Es aquella situación donde hay varios fiadores para garantizar una misma obligación. En esta situación, en caso de que uno de los fiadores pague la totalidad de la obligación y quiera recuperar su dicho pago de los otros fiadores, pues solo podrá pedir a esos otros fiadores la cuota parte proporcional que le correspondería a ellos haber pagado de haberse ejecutado esa obligación en cabeza de ellos. Por supuesto, repito, estos fiadores
no son obligados principales, ellos son garantes de la obligación y por lo tanto siempre tendrán la acción contra los deudores principales. Luego de haber visto estos efectos, vamos a ver ahora efectos accidentales. Se llaman accidentales porque no necesariamente se producen, salvo que se den unas circunstancias especiales. ¿Cuáles son esas circunstancias especiales? Son, por una parte, que el acreedor se niegue a recibir el pago, se esconda y no quiera lograr, no quiera liberar al deudor de esa obligación. Y la otra situación especial es que haya una oposición por parte de un tercero y una prohibición por parte de un juez a realizar el pago por parte del deudor. Veamos cada uno de estos efectos accidentales. En primer lugar, tenemos el caso del deudor, del acreedor que se niega a recibir el pago. ¿Qué puede hacer un deudor para liberarse? La ley le da la posibilidad de utilizar el mecanismo de oferta real y depósito. ¿Qué es la oferta o la oferta real? Es una manifestación de voluntad dirigida por el deudor a su acreedor o al representante del acreedor en el que le manifiesta su propósito de cumplir de manera inmediata y fielmente con la prestación debida. Es decir, que el deudor le señala al acreedor que quiere cumplir y que va a cumplir íntegramente, que va a cumplir inmediatamente y que va a cumplir absolutamente con todo lo que se comprometió. Mientras que el depósito es el desprendimiento efectivo por parte del deudor de la posesión de la cosa ofrecida u obligada, consignada además con los intereses, con los gastos que se originan por el tribunal, y este depósito se debe realizar en el lugar en el que se debe hacer el pago. Se discute o hay la duda sobre qué tipo de obligaciones pueden liberarse a través de este procedimiento de oferta real y consignación. Este es un procedimiento óptimo para las obligaciones pecuniarias, es decir, cuyo objeto es la entrega de una cantidad de dinero. Es para este tipo de obligaciones que básicamente se ha instaurado este procedimiento, donde usted hace la oferta de pagar y si el acreedor se niega a recibir el pago, sencillamente se deposita ese dinero en una cuenta a nombre que señala el tribunal, una cuenta a nombre del acreedor, y se le indica que él puede retirar ese dinero cuando le parezca, con lo cual el deudor quedaría liberado de la obligación. ¿Qué pasa en el caso de las obligaciones de dar cuyo objeto es una cosa cierta? Eso está regulado en el 1313 del Código. En este caso, el deudor insta al acreedor a que tome la posesión de la cosa. Y si el acreedor se niega a tomar posesión de la cosa, entonces se acude al tribunal para que autorice que la cosa quede depositada en otro lugar. Por ejemplo, yo le tengo que entregar a usted un vehículo que le iba a entregar el 10, hoy es 6 de abril, el 10 de abril. Y usted no consigue al acreedor por ningún lado, él se esconde, usted no sabe dónde va, no sabe cómo hacer para entregarle el carro, entonces se dirige al tribunal y le dice, mire, yo quiero entregarle el carro, usted se dirige al acreedor y le dice, mire, yo quiero entregar el carro como está pactado el 10, vamos a vernos en tal sitio donde quedamos que le íbamos a entregar el carro, y el acreedor no se presenta. Usted quiere entregar el carro porque si el carro se pierde, usted debe correr con esa pérdida. Entonces a usted le interesa entregar ese vehículo para evitar que la cosa esté a su riesgo. ¿Qué pasa? Va a un tribunal y le dice, mire,
yo tenía que entregar este carro el día 10 a fulanito de tal. Esta persona está escondida, esta persona no ha sido posible encontrarla, por lo tanto, le pido que me autorice que ese carro quede depositado en un sitio y el tribunal autoriza que el vehículo sea trasladado a un depositario judicial donde éste quedará ya a riesgo del acreedor. Y entonces el tribunal notificará al acreedor y le dirá, mire, el vehículo que tal persona le tenía que entregar se encuentra depositado en la depositaria judicial tal, vaya y retírelo. Y ya el deudor, ya la cosa queda a riesgo del acreedor si en el depósito se pierde, se quema, se lo roban o lo que sea, ya el deudor habrá quedado liberado de ese pago porque él efectivamente a través de la mediación del tribunal logró liberarse del mismo. ¿Qué pasa en el caso de las cosas genéricas? El código no establece nada al respecto. Sin embargo, la doctrina se ha pronunciado sobre la posibilidad de utilizar este procedimiento. Claro, por ejemplo, si yo le tengo que entregar una tonelada de arroz, yo no puedo irme con una gandola y tener una tonelada de arroz en una gandola y dejarla parada frente al tribunal o en un depósito. Entonces, en estos casos, lo que se atempera es la rigidez en relación al depósito, al transporte y depósito de la cosa genérica, sino que lo que normalmente ocurre es que el tribunal designa un área dentro de los almacenes del deudor donde la cosa queda depositada y ese sitio queda resguardado para que el acreedor, cuando quiera, lo pueda ir a retirar. ¿Por qué? Porque se entiende que el transporte de la cosa genérica puede ser difícil, incómodo u oneroso. Entonces, bastará que haya una manifestación inequívoca por parte del deudor de cumplir la obligación, el rechazo al cumplimiento por parte del acreedor y la autorización por parte del tribunal de que ese bien pueda quedar depositado incluso dentro del inmueble o de silos propiedad del propio del deudor, pero resguardados para evitar que, bueno, después el deudor retire eso, sino que esa área queda como un depósito judicial autorizado por el juez. En el caso de un inmueble, lo que debe hacer, el inmueble igual es un bien específico, entonces el deudor debe requerir al acreedor que tome posesión, como vimos en el caso del carro, y en caso de que el acreedor no decida tomar posesión o se dilate o se niegue, se le solicita al juez que nombre un depositario y ese depositario es a quien se le entregarán las llaves del inmueble y se ocupará de todos los gastos de mantenimiento a cuenta y costo del acreedor. Con respecto a las obligaciones de hacer, hay que distinguir si el cumplimiento de la obligación de hacer requiere la intervención del acreedor, no se puede utilizar este mecanismo. Para que se pueda utilizar este mecanismo, debemos estar ante una obligación de hacer donde no se requiera la intervención del acreedor. Por ejemplo, si estamos en un contrato de obra donde se necesita que el acreedor manifieste la aceptación y recepción de los distintos pasos de la obra para que se pueda entender liberado al deudor y que se pueda proceder al pago de las partidas, entonces en este caso el tribunal no puede aprobar, no tiene la facultad de aprobar por cuenta del acreedor la aceptación parcial de la obra o de cada una de las evaluaciones. En este caso, no se puede ir a través del mecanismo de oferta real y depósito, sino que el deudor
tendrá que acudir a otros mecanismos judiciales para lograr su liberación. En materia de obligaciones de no hacer, ahí comparto el criterio que tiene el profesor Rafael Bernard Maynard en su libro de obligaciones, en el sentido de que estas obligaciones evidentemente no se pueden cumplir por este procedimiento, porque el fin de las obligaciones de no hacer es que el deudor no haga. Entonces, ¿cómo va a ir a un tribunal a depositar algo que no debe hacer? Entonces, este tipo de obligaciones no pueden ser cumplidas a través del mecanismo de oferta real y consignación. ¿Cuáles son los efectos de este procedimiento? El primer efecto es que dejan de correr intereses desde el momento en que se hace el depósito. Ojo, el depósito debe hacerse. Mientras que no se haga el desprendimiento efectivo de la cosa por parte del deudor, no se entiende realizado el procedimiento íntegramente y por lo tanto seguirán corriendo los intereses. La cosa, desde el momento en que se hace el depósito, queda a riesgo del acreedor. Si ésta se pierde, se deteriora, esa pérdida o deterioro la debe sufrir el acreedor. Y finalmente, aceptada la oferta por el acreedor o declarada procedente por el tribunal, el deudor queda liberado. Cuando ustedes estudien el procedimiento de oferta real y depósitos desde el punto de vista adjetivo, verán que el tribunal se traslada con el deudor al domicilio del acreedor o donde se deba realizar el pago, le manifiesta al acreedor la intención del deudor de realizar el pago y en ese momento, con el tribunal constituido en el lugar de pago, el acreedor puede tomar dos posiciones. Puede tomar la posición de aceptar la oferta o puede tomar la posición de rechazar la oferta y señalar por qué se rechaza la oferta. En ese caso, la oferta real pasa de ser un procedimiento de jurisdicción voluntaria a un procedimiento contencioso y se abre todo el acreedor tendrá que exponer las razones por las cuales rechaza la oferta y el tribunal deberá decidir si esa oferta realizada es válida o no es válida y de ser válida, declararla válida, ya se entiende liberado el deudor. ¿Qué formalidades se deben cumplir? Bueno, primero son unas formalidades intrínsecas de la propia, es decir, que la oferta esté dirigida al acreedor o a una persona con capacidad para recibir el pago, que quien realice la oferta sea alguien que tenga capacidad de pagar, que el monto de la oferta sea íntegro, es decir, que incluya el capital, intereses, frutos, gastos líquidos que pudiesen haber ocurrido, por ejemplo, los gastos para realizar el pago también deben estar ahí, porque si falta alguno de estos conceptos, entonces la oferta se declarará improcedente y el deudor no quedará liberado. Por eso siempre es bueno incluir una cantidad de dinero adicional para cubrir cualquier eventual gasto. La obligación debe estar de plazo vencido. Si es una obligación sometida a condición, la condición se ha debido haber cumplido, porque si la condición no se ha cumplido, todavía no ha nacido la obligación y por lo tanto no puede haber oferta. Y finalmente, que el pago se haga en el lugar pactado. Por eso es importante saber cuál es el lugar de pago porque eso determina cuál es el tribunal competente. Desde el punto de vista de formalidades extrínsecas, y aquí no me voy a detener mucho porque esto es más de derecho adjetivo o procedimental, el procedimiento se inicia con una solicitud que debe realizar el deudor al tribunal competente por el territorio, por la materia y por la cuantía, debiendo cumplirse todo un procedimiento que está en los artículos 819 y siguientes del Código Civil. Pero además, repito, si no hay depósito, es decir, si no hay el desprendimiento efectivo por parte del deudor de la cosa debida, todavía no se ha realizado este procedimiento. Entonces, ¿cuáles son las formalidades? Primero debe ser precedido del requerimiento que hace el deudor al acreedor para que tome posesión o para que reciba el pago.
el deudor se debe desprender efectivamente de la obligación, del objeto de la obligación. Si es cantidades de dinero, el deudor debe depositarlos en la cuenta que señale el tribunal. Y se levanta un acta en el cual se señala cuál es la especie de la cosa. Si el acreedor no aceptó el pago, se deja constancia de eso, así como que si no comparece. ¿Y qué pasa si no comparece? Pues se le debe intimar. El tribunal debe después regresarse, una vez hecho el depósito, debe regresarse a la sede y enviarle una intimación al acreedor donde se le exige que retire el bien que se encuentra depositado en determinado lugar o en determinado banco. Y la constancia del depósito debe contener esa acta. Con esto terminamos el primer efecto accidental, que es en el caso que el acreedor se niegue a recibir el pago. Pero es posible, que es el segundo efecto accidental, que un tercero se oponga al pago. Es decir, un tercero que considera que tiene derecho a ello, evita que el deudor pague al acreedor el monto de la obligación o cumpla el objeto de la obligación con el acreedor. Para esto es necesario que haya una manifestación o un acto por parte de un juez. Es decir, no puede ser que venga el tercero y le diga al deudor: no, un momento, tú no le pagues al acreedor porque yo me quiero oponer a este pago. No, la oposición al pago la realiza un juez. El juez notifica al deudor que la obligación, que debe parar o que debe abstenerse de pagar esa obligación al acreedor, a quien tenga derecho a recibir el pago. Y el efecto que tiene esta oposición es que si el deudor desatiende esta orden del tribunal, el deudor puede verse compelido a pagar nuevamente la obligación porque no pagó o porque no cumplió con la orden del tribunal. Esto lo vemos en el artículo 1289. Las veces en que yo he visto oposiciones al pago han sido casos de obligaciones dinerarias producto de la manutención que debe tener algún trabajador frente a sus hijos, y la esposa va a un tribunal de protección de niños, un tribunal de la alumna, y el juez ordena al patrono que no pague al trabajador un determinado monto de su salario, e incluso prohíbe que si la relación de trabajo termine, se le pague las prestaciones sociales o se le pague determinada cantidad de sus prestaciones sociales al trabajador, y que en caso que ello ocurra, que ello ocurra quiere decir, en caso que termine el contrato de trabajo, esa parte de las prestaciones sociales sean remitidas al tribunal o sean entregados a la madre de los menores. Esos son los casos donde yo he visto en la práctica que han habido oposiciones al pago por un tercero a través de la orden del juez del OMNA, donde dice: usted no pague el salario o retenga parte del salario y entrégueselo a la señora fulanita de tal, madre de los hijos del trabajador. En ese caso, si el patrono desoye y paga íntegramente el salario del trabajador, va a tener que pagar de su bolsillo la cuota parte que correspondía a la mujer o para los hijos del trabajador que fueron, y esto lo pongo entre comillas, embargados, porque no son verdaderamente embargos, sino es una oposición al pago que está haciendo la madre a través del tribunal para el pago de prestaciones sociales o de parte del salario del trabajador. Finalmente, veamos la dación en pago. ¿Qué consiste la dación en pago? Recuerden ustedes que en materia de pago existen dos principios fundamentales, que es el principio de identidad y el principio de integridad. El acreedor no está obligado a recibir algo distinto de lo originalmente pactado. Sin embargo, es posible que haya un acuerdo de voluntades donde acreedor y deudor acuerden que el pago no se realice con determinada prestación, sino que se realice con otra prestación. En este caso, en el caso de la dación en pago, vemos que como definición es un acto en virtud del cual el deudor realiza voluntariamente a título de pago
una prestación distinta a la debida al acreedor, quien consiente en recibir dicho pago o dicha cosa en lugar de la prestación originalmente pactada, teniendo como efecto la liberación de la obligación. Por ejemplo, si yo tenía que entregarles a ustedes un carro de color verde, pero ya no lo tengo o se perdió, yo puedo decirles, bueno, miren, en vez de entregarte un Mercedes verde, te voy a entregar un Mercedes rojo descapotable. Y ustedes como acreedores podrían perfectamente aceptar dicho pago y decir, bueno, está bien, yo acepto que no me entregues el Mercedes verde, entrégame el Mercedes rojo y en ese caso quedas liberado de la obligación. Ven ustedes que el objeto de la obligación con lo que se liberaba el deudor cambió. Ya no es la prestación original, sino es una otra prestación. La dación de pago puede ser de dos tipos. Puede ser necesaria o puede ser voluntaria. ¿Cuál es la dación de pago necesaria? Es aquella donde se realiza sin la voluntad, sin la manifestación de voluntad del acreedor y del deudor, sino que son ordenados por la ley. Por ejemplo, es el caso donde la obligación no pueda ser cumplida por las partes como fue en especie, sino que tiene que ser necesariamente cumplida por equivalente. Obligaciones de hacer que son personalísimas, o en el caso que la cosa se haya deteriorado por culpa del deudor y al acreedor no le interese, son básicamente el caso de acciones de tipo indemnizatorio, donde el acreedor no va a recibir el bien o la prestación originalmente pactado, sino va a recibir una cantidad de dinero equivalente por los daños y perjuicios que origina el incumplimiento del deudor. Esa es una dación en pago necesaria. La segunda clase de dación en pago es la voluntaria. Es decir, cuando hay ese acuerdo de voluntades donde el acreedor, a pesar de no estar obligado a recibir una cosa distinta a la originalmente pactada, recibe una cosa, conviene con el deudor en recibir una cosa distinta, pero y que la recepción de esta prestación distinta tiene el efecto liberatorio del deudor. ¿Cuáles son los elementos para que haya una dación en pago? Bueno, es evidente que debe haber una obligación preexistente, que es la que voy a pagar. En segundo lugar, la prestación que va a dar el deudor distinta, que combino con el acreedor, a la que combino con el acreedor, se da con el ánimo de solventarse, con el ánimo de pagar, con el ánimo de liberarse. Es decir, que lo hace con el ánimo de que ya ese vínculo se extinga. La prestación que entrega el deudor al acreedor debe ser distinta a la originalmente pactada. Yo dije que le iba a entregar un carro verde, le entregué un carro rojo. La prestación es absolutamente distinta. Y finalmente, debe existir, en el caso de la dación en pago voluntario, tanto el consentimiento como la capacidad negocial del acreedor y del deudor. Se discute cuál es la naturaleza jurídica de la dación en pago. Dumas y Portier señalan que estamos ante una compraventa, donde el precio de la venta es el crédito que tenía el deudor por la prestación, el crédito, la obligación, el crédito que tenía el acreedor por la prestación original. ¿Qué pasa? La compraventa lo que busca es crear un vínculo jurídico obligatorio nuevo, mientras que la dación en pago lo que busca es extinguirla. Por eso se discute que sea una dación en pago. Otra parte de la doctrina identifica a la dación en pago como una novación objetiva,
Es decir, hay una nueva obligación que extingue la vieja obligación porque esta nueva obligación tiene un nuevo objeto. ¿Qué pasa o por qué se discute que esto no puede ser una novación objetiva? Porque vimos hace unos minutos, unos segundos, que para que haya dación en pago debe haber un animus solvendi, mientras que para que haya una novación debe haber un animus novandi. Esto es la creación de un nuevo crédito para la extinción del primitivo. En la dación en pago, lo que se busca es extinguir el crédito anterior mediante la prestación o la realización de una prestación distinta a la originalmente pactada. Entonces, la precedente obligación no es sustituida, según esta parte de la doctrina, por una nueva, sino que con la dación desaparece cuando es sustituido el objeto debido por otro objeto en el momento del pago y el acreedor acepta esta nueva prestación distinta a la originalmente pactada. Entonces, parte de la doctrina dice que aquí no estamos en presencia de una novación objetiva. Finalmente, hay una parte de la doctrina que dice, bueno, que aquí estamos frente a una figura compleja, mixta o ecléptica, que tiene características de distintas instituciones civiles. Y entonces Colín y Capitán dice que son facetas del pago. ¿Por qué? Porque estamos, cuando hay la liberación del deudor, estamos en presencia de un pago. Pero cuando el acreedor acepta un bien o un objeto o una prestación distinta, entonces estamos en presencia de una novación. O para ponerlo en el orden cronológico, para Colín y Capitán, cuando el acreedor y el deudor acuerdan que haya un cumplimiento con un objeto distinto al originalmente pactado, ahí se produce una novación objetiva y cuando el deudor entrega ese nuevo objeto pactado, ahí estamos en presencia de un pago, de una faceta del pago. La doctrina discute esta posición porque dice que no pueden coexistir dos mecanismos de liberación del deudor, como lo serían la novación y el pago. A mí en lo personal esta es la tesis que más sentido me hace porque yo sí creo que en el momento en que el deudor y el acreedor acuerdan que se haga un pago con un bien distinto al originalmente pactado, ahí se produce un cambio de objeto de la obligación y la obligación anterior ya deja de tener vigencia, sustituyéndose por el nuevo objeto o por una nueva obligación. Y cuando el deudor va y entrega esa nueva prestación, lo que está haciendo es pagando esta nueva obligación que se surgió con el acuerdo de voluntades. Entonces, yo me ubico bastante o me hace mucho sentido la posición de Colín y Capitán. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, con la dación en pago se extingue la obligación. Ahora, ¿qué pasa si la dación en pago es declarada nula? El acreedor conserva su crédito original, salvo que se trate de una obligación que esté garantizada con una fianza y que el pago se haga o que la dación de pago se haga con la entrega de un inmueble. El 1834 del Código Civil señala que en este caso, si el acreedor que recibió en pago el inmueble sufre una evicción porque un tercero que sea el verdadero propietario del inmueble se lo quita, en cuyo caso ya el acreedor no ha recibido el pago y por lo tanto vuelve otra vez a conservar su crédito original, pues ese crédito original que estaba garantizado con fianza deja de tener la fianza porque el fiador queda liberado desde el momento en que el acreedor acepta la novación acepta la dación en pago con el inmueble, esto por mandato del artículo 1834 del Código Civil. El segundo efecto es que con la dación en pago se traslada en propiedad al al acreedor, el bien dado en pago por parte del deudor. Con esto terminamos la clase y terminamos el pago y yo les voy a dejar unos ejercicios
en el Classroom para que ustedes puedan resolver distintos ejercicios sobre el pago en general. Espero que se encuentren bien. Saludos a todos.